Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La propuesta que tenemos para hoy y mañana, para este encuentro, el título está Divina Voluntad, Vida y Oración, ¿cierto? Pero queremos enfocar esa vida y esa oración con Cristo, en Cristo y por Cristo, ¿cierto? Entonces el tema específico va a ser la vida en Cristo. Esa divina voluntad no se entiende si no es en Cristo, por Cristo y con Cristo. ¿Por qué trajimos este tema? Porque hemos visto que muchas veces en este caminar de la divina voluntad, que aquí en Colombia ya se comenzó a mediados del 96 más o menos, 95, 96, y que ustedes están ahora emprendiendo, tratando de conocer, muchas veces nos quedamos en unas alturas de divina voluntad y pasan los años y vemos que como que nosotros mismos no somos testigos de esos criterios que nos dicen los mismos escritos del vivir en esa voluntad divina. O de pronto nos quedamos solo en teorías, ¿cierto? ¿Cómo se puede entender perfectamente esta divina voluntad? Desde la iglesia misma. Desde la iglesia. ¿Qué quiere decir desde la iglesia? Desde todo el magisterio de la iglesia. Porque ¿cuál es el origen de todo? De la creación, de la redención de la misma iglesia, la divina voluntad, ¿cierto? La voluntad de Dios. Fue quien decidió crear, fue quien decidió que nosotros existiéramos, y todo ese proceso que se conoce en la iglesia como la historia de la salvación. Hasta Cristo, luego vino la redención, y después todo ese proceso que se conoce como la santificación, cuando Jesús envía al Espíritu Santo para darle plenitud a todo, ¿cierto? Y todo este recorrido de la iglesia entonces es para poder entender qué fue lo que Dios quiso desde la eternidad para nosotros. Eso es lo que la iglesia desde hace 2000 años ha querido conocer y profundizar y vivir, ¿o no? La iglesia, a través de los sacramentos, a través de toda la gracia que Jesús, Dios, la Santísima Trinidad depositó en la iglesia, quiere darnos a conocer la santidad última para la cual Dios nos creó. Entonces ha sido todo un camino de entender cuál es esa voluntad de Dios, cuál es esa finalidad última. Y todo esto siempre se ha entendido que es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ustedes, si son personas que van todos los días a misa, entonces han escuchado esta palabra todos los días. Por Él, con Él y en Él. Y después de esas palabras, ¿qué sigue? Por Él, con Él y en Él. O sea que esa misma por Él, con Él y en Él tiene una finalidad, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? Al Padre todo honor y toda gloria. ¿Cómo más se está queriendo dar al Padre ese honor y toda gloria? Con Él, por Él y en Él.
¿Y qué más dice la oración? Sigan. En la unidad del Espíritu Santo. Entonces muchas veces o no tenemos todo el contexto completo. Entonces muchas veces nosotros comenzamos a caminar, pero sin todas las piezas del rompecabezas. O nos quedamos solo con una pieza y ya creemos que eso es. Pero para que sea un entendimiento más perfecto y más completo son todas las piezas, ¿cierto? Si queda un vacío de alguna pieza por ahí, el rompecabezas se ve muy extraño. No se alcanza a ver realmente qué es lo que está ahí diseñado. Entonces, con Él, por Él y en Él. ¿Para qué estamos en Él y con Él y por Él? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Y cómo se le da toda esa plenitud? Con Cristo, por Cristo, con Cristo y en la unidad del Espíritu Santo. O sea que yo creo que ese y en la unidad del Espíritu Santo debe ser la continuación de este retiro, porque hoy y mañana nos vamos a centrar más en ese con Él, por Él y en Él. Y lo otro que hará continuará. Vamos, esa es más o menos la propuesta. Vamos a ver si logramos traer todos los elementos para que queden claros en ese caminar en la divina voluntad, ¿cierto? En cómo aprender realmente a vivir, a centrarnos, a reconocer ese punto de partida, ese medio y esa finalidad. ¿Cuál es el punto de partida? Con Él, ¿cierto? El medio por Él y en Él. Cristo es todo. Y muchas veces nosotros arrancamos algo, un emprendimiento espiritual, una caminada espiritual, pero creemos que es por mí, conmigo, a mis fuerzas, a mis modos, a mi yo, y ahí es cuando entonces vemos que no avanzamos como deberíamos avanzar. Listo, esa es más o menos la idea de lo que traemos para compartir. Entonces, este primer encuentro, esta primera reflexión, voy a traer elementos del magisterio, ¿sí?, de la Iglesia, apoyados en el catecismo y en un teólogo muy bueno, que nos da todo ese magisterio un poco más masticado y muy completo, que se llama Antonio Rollo Marín. Voy a traer entonces también el texto de él, que nos ayuda a hacer un compendio de esta fe. Entonces, ¿cuál es la vida en Cristo? ¿De qué se trata la vida en Cristo? ¿Qué hemos entendido que es la vida en Cristo? Hemos vivido no sé cuánto tiempo. La más joven de aquí tiene como 28 y se ríen, no sé por qué. Todo ese tiempo como católico, bautizado, desde que nos bautizaron. ¿Cuánto tiempo desde que nos bautizaron? ¿Qué tanto hemos asumido ese bautismo? ¿Hemos entendido qué significa realmente el ser bautizados? Todas las exigencias, los deberes de un bautizado, la vida que nos proporciona el bautismo. En la medida en que nosotros sepamos todo eso, podemos decir que estamos viviendo en Cristo. Si no sabemos qué es todo lo que nos da el bautismo, no sé qué tanto hemos vivido en Cristo. ¿Qué nos da el bautismo?
la vida divina, ¿cierto? Nos injerta en la muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto? San Pablo dice, quien se bautiza, nace en la resurrección de Cristo. Es una nueva criatura. Es un miembro del cuerpo místico de Cristo. ¿Han escuchado todo eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Pero entonces, ¿cómo hemos vivido ese ser miembro de Cristo? La conciencia de que cada uno de ustedes es alguna parte del cuerpo de Cristo. El valor de la oración de alguien que está injertado en Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo será? ¿Cómo debe ser? ¿Es la oración de fulanita? Supuestamente debe ser la oración de Cristo, porque yo ya fui sepultado en el bautismo, ¿cierto? Y supuestamente en mí debe estar viviendo Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo para yo hacerlo? ¿Qué hace Cristo para yo estar haciendo lo mismo? ¿Y qué haría Cristo? Esas serían como que siempre las preguntas de nuestra vida. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo Él? Entonces, ¿cómo debo estar yo viviendo cualquier circunstancia que se nos presente? Cualquier. ¿Cómo la debe estar viviendo Cristo? Entonces eso es lo que yo debo estar asimilando y viviendo también. Vamos por ahí, ¿cierto? Entonces eso también nos exige comenzar a conocer, ¿cierto? Porque es una pregunta, vamos a buscar respuesta y vamos a tratar de entender y de comprender, y eso es buscar el conocimiento de Cristo. Y querer conocerlo cada vez mejor. No es buscar información sobre Cristo, que eso también es lo que nos mata a nosotros, que nos llenamos de información y de información, y lo mismo hace estos aparatos, estos que tienen para captar información. ¿Y qué vida en Cristo se hace si aquí está todo el catecismo y la Biblia y el magisterio? ¿Aquí yo lo puedo meter o no? ¿Y qué vive esto de Cristo? Así lo sepa todo y con una inteligencia artificial yo puedo decir, hágame un resumen, hágame una deducción, un análisis de esto. ¿Qué puede producir esto? Si es solo información, nada, solo información muerta y un montón de datos. Y puede hacer unos análisis increíbles, ¿o no? ¿Y qué hace esos análisis y argumentaciones? Y muchas veces son solo teoría. Y eso muchas veces nos pasa también a nosotros, que tenemos también mucha información, pero no vida. Es que yo ya leí todos los volúmenes. No se trata de si leyó todo, cuánto ha vivido. No se trata si le dio 3 vueltas a los 36 volúmenes. Cuánto lo ha vivido, una sola verdad de todos esos 36. Eso es lo interesante. Debemos buscar a Cristo mismo, no información sobre Cristo, no información sobre divina voluntad. Buscar la voluntad de Dios misma. Y eso va a comenzar a hacer una revolución en nuestra vida increíble. Si yo busco la voluntad de Dios.
y me intereso en hacerla, cumplirla. Entonces es un conocimiento no intelectual, no teórico, es un conocimiento vivo. A fin de conocer a Cristo, a fin de conocer el poder de su vida, el poder de su resurrección, y participar en toda su vida, sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Eso nos lo dice San Pablo. Yo estoy aquí solamente hablando lo que dijo San Pablo. Debemos buscar a Cristo mismo, a fin de conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Todo es entonces en Cristo, con Cristo, todo debe ser así. ¿Hasta ahí vamos o no? Vivir una vida en Cristo implica la transformación de nuestro intelecto y voluntad por medio del Espíritu Santo, de modo que nos sumerjamos en la mente de Cristo y hagamos lo que Él quiere. Nosotros nos dan unos libros que hablan sobre la divina voluntad. ¿Qué entonces debemos asimilar? ¿Qué es lo que debemos de buscar? Transformar nuestro intelecto y voluntad en esas verdades que recibo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. No de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que yo analizo, de lo que yo invente, porque nos inventamos unas voluntades de Dios. Y todos tienen que hacer lo que yo diga, porque es la voluntad de Dios. Y nos gusta entonces decir obediencia, obediencia, obediencia. Transformar entonces nuestro intelecto y voluntad por medio del Espíritu Santo, de modo que nos sumerjamos en la mente de esa divina voluntad, o de ese Cristo que estamos conociendo, o del Padre que estamos conociendo. Transformar nuestro intelecto, memoria y voluntad. Ahí ya estamos hablando de las tres potencias del alma, ¿cierto? ¿Cuáles son? Memoria, inteligencia y voluntad. ¿Para qué nos dieron esas tres potencias del alma? Para asimilar lo que está diciendo aquí, para transformar esas potencias por medio del Espíritu Santo y sumergirnos en la mente de Cristo o de Dios y hacer lo que Él quiere. ¿Para qué nos dieron la memoria, inteligencia y voluntad? Para asimilar a Dios y qué es lo que quiere y realizarlo. ¿Cierto? Es tener conciencia de lo que significa haber renacido en su resurrección. Eso es todo lo que tenemos que estar asimilando, indagando, buscando. ¿Qué significa su resurrección? ¿Cómo, si yo ya fui bautizado en Él y estoy participando de la resurrección, qué debo estar viviendo también de esa resurrección? Es tener conciencia de lo que significa haber renacido en su resurrección, ya que estamos injertados en Él. El catecismo nos dice: cristiano, reconoce tu dignidad. ¿Cuál dignidad? La que hemos estado diciendo, que en Él fuimos injertados, ¿cierto? Puesto que ahora participas de la naturaleza divina. ¿Cómo es que es su nombre?
Don Raúl fue bautizado y comenzó Dios a participarle en la vida divina. ¿Qué significa eso? ¿Hemos masticado eso? ¿Sí o no? Si no lo hemos masticado, entonces no lo hemos vivido, hemos perdido mucho tiempo y por eso no hemos cumplido la voluntad de Dios. O hemos simplemente hecho lo que a mí me parece, pero que yo haya vivido esa vida divina, quién sabe. ¿Es voluntad de Dios eso? La voluntad de Dios es dar fruto de lo que Él nos da, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios con una verdad? Que esa verdad de fruto. Si nos dieron la vida divina, ¿estamos produciendo esa vida divina? ¿Sabemos qué significa? ¿No? Entonces todavía no hemos cumplido realmente la voluntad de Dios. Pero para eso estamos aquí, ¿cierto? Para saber cuál es esa voluntad de Dios y para poder poner en movimiento todo lo que Él ha depositado en mí. ¿Y qué ha depositado en mí? Su vida divina. Eso es lo que yo debo estar produciendo. Entonces, ¿qué es lo propio de una vida divina? ¿Qué hace una vida divina? ¿Qué come una vida divina? ¿Cómo se reproduce una vida divina? ¿Qué es lo propio de una vida divina? Pero entonces nos hemos quedado de pronto por allá, en las veras, por allá, en los límites, por allá. Y después decimos, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pero porque es que usted no, ¿cierto? Como cuando el niño hoy, en estos días dicen que hoy están en grados, ya nadie pierde años como antes, ¿no? Pero ¿cuántos se quedaban? Ay, pero ¿por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Es la misma queja, entonces, que muchas veces le hacemos a Dios. Ay, pero sí, ay, pero es que nos dieron una vida divina, eso es lo que tenemos que estar viviendo, lo que se nos fue dado, no lo que yo creo. Participas de la naturaleza divina, es que esas son palabras con un peso muy, muy grande. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a participar, a dar vida a esa vida divina? ¿Cómo? Claro, ¿cierto? Buscando entonces cuál es su voluntad y entonces ya yo voy a poder entendiendo. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza pertenece y de qué cuerpo eres miembro. Si no tenemos esa memoria, o que esa memoria nos haga presente en cada instante, qué cabeza tenemos y a qué cuerpo pertenecemos, no vamos a saber vivir esa vida divina. Entonces, por eso estos 2 días van a ser en ese énfasis de realmente tener siempre presente qué cabeza tenemos y a qué cuerpo pertenecemos. ¿Listo? Por ahí vamos, ¿cierto? Por los sacramentos que les han hecho renacer. Entonces, ¿en dónde recibimos la vida divina? En el bautismo. ¿Quién alimenta esa vida divina? La palabra de Dios, la Sagrada Eucaristía. Esos son los sacramentos de vida, ¿cierto? Que alimentan esa vida divina. Entonces, ¿cada cuánto usted comulga? Si es únicamente cada 8 días, esa vida divina usted la alimenta cada 8 días. La Iglesia nos dice, como mínimo,
Por eso es el peso de esa fiesta dominical. Como mínimo, porque si usted como mínimo no se come un pan, ¿qué le pasa? Se maluquea, lo cogen después todos los virus habidos y por haber. Entonces, esa vía divina tiene una actividad y un alimento propio. ¿Cuál es? Bueno, la Iglesia nos ha dicho que son si perdemos esa vía divina porque nos descuidamos, ¿cómo la recobramos? Con el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Aquí dicen los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, lo dice San Pedro. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que nos capacitan para cumplir la voluntad de Dios como ella debe ser cumplida, como ella quiere que la cumplamos, porque ella nos lleva a una finalidad propia, última, específica. ¿Cierto? Entonces es vital saber qué hizo Jesús, qué haría en este momento, qué debemos estar haciendo nosotros. Y Jesús, ¿qué nos dice que Él hacía? En el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice qué era lo que hacía? Solo la voluntad de su Padre. Solo la voluntad de su Padre. Solo yo busco agradar al Padre, no más. Entonces, si en todo eso que nosotros hacemos, aún leyendo, aún estudiando, aún conociendo el magisterio, y que los santos y lo que hicieron y lo que están, y que si ayunos o novenas y todo eso, que todo lo que hacemos, si no lo hacemos únicamente para agradar al Padre, estamos perdiendo el tiempo. Así, de una vez. Algo hará, ¿cierto? Pero si no es nuestra única finalidad de agradar al Padre, no estamos siendo Cristo. Porque Cristo lo único que hace y busca es agradar al Padre. Si no tenemos sus mismas finalidades, sus mismos objetivos, no puedo decir que estoy en Cristo. ¿O sí? Es incongruente, ¿cierto? Entonces, por eso esa necesidad de realmente estar haciendo aún todas esas cosas santas que ustedes hacen, de todos los días, de oraciones, de esto, que si adoraciones, que si no es únicamente para agradar al Padre, estamos yendo por unos caminos muy lejos, así, y no el más directo para nuestra santificación. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Los discípulos estamos invitados a vivir bajo la mirada del Padre. ¿Para qué es todo esto entonces de los 36 libros de Luisa? Para poder vivir y saber cómo agradar al Padre como Él merece ser agradado y complacido. Así se resume la divina voluntad. Vivir al Padre, saber qué hizo Jesús, para vivir bajo la mirada del Padre y para agradarle al Padre, o glorificar al Padre o amar al Padre como Él merece ser amado. Eso es vivir la divina voluntad. ¿Y cómo Él va a poder ser amado? ¿Cómo merece ser amado?
con el amor de fulanita o del padre tal. ¿Cuándo nosotros podemos amar al Padre como Él merece ser amado? ¿Cuándo? Cuando quien ama en mí es Dios mismo. Porque ¿cuándo nosotros podemos amar a Dios como Él merece? Nunca. Si es por nuestras capacidades, ¿cuándo? Así la señora sea la más santa de las más santas de las más santas, ¿es capaz de amar al Padre como Él merece ser amado? Tiene que ser Dios mismo. Entonces, ¿qué es esa divina voluntad? La capacidad de poder amarlo y glorificarlo y correspondido como Él merece. Y para eso entonces Él dice, para que tú me puedas amar como yo merezco ser amado, yo tengo que depositar en ti todo mi amor. Porque si no nos vamos a contentar en amar a Dios a nuestras capacidades nomás. Pero Dios merece ser amado, aunque mi capacidad sea más grande que la de 100 padres píos. 1.000.000 de padres píos amando, complacerán a Dios como merece. 100.000 millones de padres píos podrán. Todavía queda tan, ¿cierto? Pero si es Dios mismo, o yo amándolo con su mismo amor, Él podrá ser agradado, complacido, glorificado como merece. Por eso Jesucristo dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Amen como Él los ama, como yo los amé. Pero entonces Él estaba engañado porque sabía que yo no podía amarlo como Él merece. Él lo sabía, pero Él decía, por eso te voy a injertar en mí, por eso te voy a mandar al Espíritu para que puedas amar. Desde el inicio está esa enseñanza. No es a la capacidad de la criatura. Si no es por gracia, nosotros no lo podemos hacer. ¿Y qué significa la gracia misma? ¿Quién es la gracia misma? Cristo, ¿cierto? Es la gracia que desciende y por Él, con Él y en Él nosotros podemos hacerlo todo. Porque es yo amando, o ¿quién es el que ama en mí? Cristo. Debe ser Cristo. ¿Y quién es el único que puede agradar al Padre? No lo dice hasta el mismo Evangelio. Este es el único que me complace, ¿o no? 2 veces tuvo que aparecer el Padre para decirnos, ese es el único. Entonces, si queremos complacer al Padre, ¿qué tenemos que hacer? Asimilar en nosotros a Cristo y que sea Él el único que hable, que camine, que piense, que se mueva, ¿o no? Si tenemos esa finalidad, si no tenemos la única finalidad de amar al Padre como merece ser amado, nos vamos a contentar ahí haciendo las más cosas, las mínimas cosas. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor. Esto ustedes lo van a tener en ese material que se los dieron. Ahí está todo eso también que yo estoy diciendo. Conformando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones con los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Miren, todo el plan de vida, el proyecto de vida es ese. Conformar siempre todo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones,
Esa debe ser nuestra única preocupación. No de que si viene mañana o no se caen las estrellas mañana o pasado. Eso dejémoselo a los que todavía no se han conocido a Cristo. No perdamos el tiempo. ¿Cuál es nuestra única ocupación y en dónde tenemos que quemarnos las pestañas y gastarle todo el tiempo? ¿Y qué? ¿En qué? En estar conformando nuestros pensamientos, palabras y acciones con los sentimientos que tuvo Cristo. Eso nos lo sigue diciendo San Pablo. Pero nos preocupamos en otras cosas y dejamos lo más importante. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Imagínense, todo eso apenas estamos en el bautismo. Templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La catequista. La segunda persona de la Santísima Trinidad. El amor mismo que el Padre le tiene al Hijo. Imagínense. Y nosotros somos templos, entonces, ¿de qué? De una palomita. De todo el amor que tiene el Padre al Hijo. Somos templos de eso. Es que eso son cosas muy grandes. ¿Ah? Y nosotros preocupados a ver si se cae o no cae, cuándo será que viene, cuándo será que no. Y en nosotros está el mismo amor del Padre, queriendo ese amor estar reproduciendo todo lo que ese amor puede reproducir, y nosotros pensando que sí. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Merece el Espíritu Santo despreocuparnos y ocuparnos en otra cosa. O estar en esa atención continua de si yo soy el templo del Espíritu Santo, si yo soy miembro de Cristo, si mi única vida entonces del Padre y del Hijo es su vida trinitaria, ¿qué hace el Dios desde toda la eternidad? ¿Qué debe estar produciendo entonces nosotros esa vida? No, primero ocupémonos a saber si vienen o no vienen las catástrofes, las epidemias, las 10 plagas Debemos ocuparnos en saber qué debo estar yo produciendo en cada respiro. Si es que estoy injertado en esa vida. Si yo no creo que estoy injertado en esa vida, pues entonces sí me tengo que preocupar en otras cosas. Pero si me invitan, me injertaron, me hacen vivir, eso es para vivir esto, no otra cosa. Porque entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Si a mí ya me presentan esto, que yo debo estar viviendo esto y debo de producir según esto que me dieron, y si yo no me centro solo en esto, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? No estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es estar viviendo la voluntad, es vivir esa plenitud en plenitud a la que ella nos va llamando. Y cada plenitud nos pide frutos de eso que se nos da. ¿Cuál es la atención continua en cada instante entonces? En yo estar permitiéndole a Dios generándose a Él mismo. ¿O no? ¿Qué significa ser entonces que en mí habita todo el amor que el Padre le tiene al Hijo y que el Hijo le tiene al Padre?
Son cosas muy grandes, ¿no? A usted le dan en depósito 25.000 millones de dólares. Solo para decir yo tengo ahí, o para que eso comience a producir. Porque si no produce, ¿qué nos van a decir? Malvado, inútil y perezoso. Saber entonces que han depositado en nosotros, y eso es lo que nosotros debemos estar multiplicando. Y esto se dice para que los que apenas están conociendo el cristianismo o para los que leyeron toda la Divina Voluntad. Lo mismo, saber qué le dieron, saber qué debe estar produciendo. Mientras más verdades Dios nos dé, más entonces debo estar sabiendo esa verdad de más qué debe producir, y eso es lo que yo me tengo que centrar en vivir. Este espíritu del Hijo que recibimos, ¿cierto?, nos enseña a orar y amar al Padre. Entonces, ¿qué es todo esto de la divina voluntad? Es esa atención, esa claridad, esa delicadeza de yo estar permitiendo que el Padre ame al Hijo y el Hijo le devuelva todo el amor del Padre a través de mí y de mis actos. Oiga, que es una cosa muy... Eso es algo muy grande, muy serio. Si logran captar lo que eso puede significar, en yo estar atento a que Dios sea Dios en mí pronto. Esa es la única cosa de este vivir en la divina voluntad. Porque esa es la única finalidad de todas las cosas. Que Dios sea todo en todos, lo dice San Pablo, ¿no? Que Dios pueda hacer todo lo que Él es desde la eternidad en la criatura. Esa debe ser nuestra única atención. Entonces ese espíritu nos enseña a orar al Padre, y haciéndose ese espíritu vida en nosotros, nos hace obrar para dar los frutos de ese mismo espíritu, por la caridad operante, sanando las heridas del pecado. El Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. Esto es apenas un capítulo, un numeral del Catecismo, 1695, y todo lo que hemos podido exprimir. 1695. Te ruego que pienses que Jesucristo, nuestro Señor, es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es tuyo. Todo lo que es de Cristo es tuyo. Todo. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Nos dicen los escritos. Vivir en la divina voluntad es poseer todo Dios y todo lo de Dios como cosa propia, como posesión. Ya no que es que, ay Jesús, dame luz. Si yo poseo a Dios, si todos los bienes de Él son míos, la luz es mía. Y entonces yo comienzo a disponer de todo lo que es de Dios como mío. No tengo que estar mendigando. ¿Por qué mendigamos?
porque no sabemos qué tenemos, o porque no sabemos que lo que tenemos cuánto vale. ¿Cuántos ejemplos, y parábolas hay en los escritos, de esto, del mendigo que vive solo con harapos? Porque no sabe quién es su padre. Y nosotros, ¿cuáles son nuestras oraciones? De mendigos, de pobres, ¿o no? Ay Señor, da, ay Señor, ay Señor, ay Señor, da, ay, rogándole para que nos dé. ¿Por qué esa condición? ¿Por qué nuestra oración es así? Porque sí, porque todas son consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Pero ya nosotros hemos recibido a Cristo, sus sacramentos, su vida. O es entonces consecuencias del pecado que nos alejan tanto y nos hacen tan alejados de la verdadera figura de Dios que nuestro papá. No lo vemos como nuestro papá, entonces por eso le tenemos que poner velas. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántas velas sus hijos le pusieron a usted para que le diera comida? Dios es nuestro papá. Tenemos que vivir con esa confianza. Si no tenemos esa confianza es porque nosotros todavía no está el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que nos hace decir el Espíritu Santo? ¡Apá! Entonces tal vez no hemos asimilado, pero es porque no conocemos. ¿Y por qué no conocemos? ¿Será que nunca nos dijeron eso? Porque no buscamos conocerlo ni lo meditamos. Porque no meditamos. Por eso es que yo no sé si le pongo una vela o no la pongo. Ah, es que ya Dios es nuestro Padre. ¿Quién no sabía eso? ¿Usted no sabía? ¿Por qué no actuamos como esa filiación? ¿Usted cómo actúa con su mamá? Entonces, si esta persona dicen que es mi mamá, y si yo con ella tengo toda esa confianza, toda esa, me puedo abandonar en ella, le pido, y sé que todo lo que es de ella es mío. Pero si me dicen que este otro es su papá, ¿por qué no nace en nosotros esa misma? Porque no lo pensamos, no lo meditamos. Pero como ustedes dijeron, aquí en Bucaramanga sí saben meditar, ¿cierto? Entonces esto lo digo es porque en otras partes no hacen esto, para que ustedes se enteren. Por eso, solo información, pero no la hacemos vida. ¿Por qué no la hacemos vida? Porque no la masticamos, la digerimos y la hacemos vida. ¿Por qué usted está vivo hoy? Porque usted asimiló todos esos sancochos que le dieron en toda su vida. Si no los hubiera asimilado, yo hubiera muerto hace mucho tiempo, ¿no? Esos que usted comía, lo hacía, fuerza, potencia, vida, ¿sí o no? Energía. Pero nos dicen y no comemos de eso no hace vida. Esas son todas también esas parábolas que vamos a hacer, esas parábolas que es las mismas que dicen en los escritos, de aquel pordiosero, de aquel que tiene hambre, de aquel desnutrido, porque no come mi voluntad. Esos escritos son muy básicos, son una enseñanza muy profunda y muy elemental, pero si no los masticamos, no hacemos vida. Entonces, por eso no damos lo fruto debido de esa verdad. ¿Qué es entonces lo propio? Si el Espíritu Santo está en mí, es yo decir,
Padre. Pero no solo decir, o sea, saber qué es lo que significa, saber que Él es mi papá. Entonces, ¿qué tanto puede producir sabiendo que todo un Dios es nuestro papá? ¿Qué puede producir esa verdad y yo decir, Dios es mi papá? ¿Qué puede producir todo eso? Confianza plena, total, certeza, el abandono más perfecto. Porque es Dios, el creador de todo. Él es mi papá. Que se vengan contra mí los que sean. Dios es mi papá. Ahí sí, las famosas frases, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Si Dios es mi papá, no saben con quién se está metiendo. ¿O no? En el catecismo dice que tenemos tal dignidad que el resto de personas, digamos, de personas no bautizadas, deberían tratarnos con esa dignidad de ser hijos de Dios. Dar respeto por ser cristianos. Y nosotros también, como tratar a ellos, sabiendo que también ellos son. ¿Cierto? Sino que no saben todo lo que son. ¿Y quiénes son los que están a nuestro lado? Jesús mismo. Y nosotros siempre así tratamos a Cristo. ¿Cómo tratamos a Cristo entonces? ¿Cómo tratamos a los otros templos del Espíritu Santo? Sé que tanto que nos perdemos de vivir porque no le sacamos tiempo de pensar las cosas bien pensadas. ¿Cómo es nuestra reverencia si nos dicen que allá hay un templo? Pero este es templo del Espíritu Santo, ¿y cómo lo tratamos? Todo esto entonces es para meditar. Vamos meditando estas inquietudes que van surgiendo, medítenlas. Y ustedes mismos van sacando las conclusiones, porque el Espíritu Santo está esperando a que usted lo escuche. ¿Y Él cuánto nos puede responder? Pero como no saquemos estos espacios de silencio para ustedes, esas preguntas que están surgiendo, tratar de responderlas a la luz de lo que está también ahí escrito. Y si no quiere hablar ese Espíritu Santo, pues entonces mañana traemos esas preguntas. ¿Listo? Pero hagamos ese ejercicio, es porque nosotros, ¿por qué nos hago meditar? Porque no hemos ejercitado el cerebro para meditar. ¿Listo? Y de eso se trata también esos espacios, para yo ejercitar eso, para yo comenzar a aprender. Todo lo que es suyo es tuyo, su espíritu, su cuerpo, su corazón, su alma y todas sus facultades. Es tuyo. Y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas. Hemos utilizado de todo eso como si fuera nuestro. En la práctica real, hemos utilizado de todo el peso y valor de su sangre y potencia de su sangre. Hemos utilizado de su corazón, de su espíritu, de su alma, de todas sus facultades, para servir, alabar, amar y glorificar a Dios. Tú eres de Él como los miembros lo son de su cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en ti
para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Esto lo dice San Juan Eudes. Cristo es la fuente de vida sobrenatural. Todo es por Él, con Él y en Él. Todo lo que emprendamos, que sea por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ven tú a hacer esto, ven tú a hacer esto en mí, ven tú a hacer esto en mí. Lo uno a tus movimientos, a tus pensamientos. Todo lo que lo hago, lo que quiero hacer, lo uno a lo que tú hiciste. ¿Quién nos va a transformar en Cristo? Duro. El Espíritu Santo. Es imposible transformarse en Jesús sin el influjo del Espíritu Santo, porque esa transformación exige que el alma tenga los mismos sentimientos de Cristo. Esa transformación exige que como Él piense, que como Él ame, no como yo pueda amar, como Él ame, como Él obre, como Él sufra, como Él sea fecundo. ¿Cómo entonces qué es lo que nos dice todos estos escritos que tenemos que entonces respirar? Ven tú a respirar en mí, para yo poder decir, estoy respirando como Él respiró, estoy sufriendo como Él sufrió. ¿Cuándo puedo decir que sufro como Él sufrió? Cuando sea Él quien sufra en mí. Si es Él quien está sufriendo en mí, estoy dando la perfecta finalidad de toda mi vida. Es Él quien sufre en mí. Dice aquí, la transformación exige que el alma tenga los mismos sentimientos de Cristo, que como Él piense, que como Él ame, que como Él obre, que como Él sufra, que como Él sea fecundo. ¿Cuándo yo puedo ser fecundo como Jesús? Nunca, ¿cierto? Pero si yo digo, ven tú a hacerlo en mí, estoy cumpliendo perfectamente, ¿cierto? La glorificación entonces de Dios, la glorificación perfecta de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, de la Trinidad Santa. ¿Cuál es la glorificación? El fin absoluto de la creación del mundo y de la redención y santificación del género humano. Esa glorificación perfecta no se realiza sino por Cristo, con Cristo y en Cristo. No podemos realizarla sino en Él. De manera que todo lo que pudiera intentar el hombre para glorificar a Dios fuera de Cristo estaría completamente fuera del camino y sería completamente inepto para lograr esa finalidad. Todo se reduce pues a incorporarse cada vez más en Cristo para hacerlo todo, por Él, con Él y en Él, bajo el impulso del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Esa es toda la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a emprender todo este camino de la divina voluntad? Solamente con Él, por Él, con Él y en la unidad de su Espíritu. O si no, nos inventamos un caminar en la divina voluntad que no va a ser tan fecundo, tan eficaz,
como Él quiere que sea y como cada verdad de esa divina voluntad que quiere que yo realice, que contiene la potencia creadora, fecundadora, etcétera, 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 en plenitud. Entonces muchas veces hemos iniciado esto de la divina voluntad, pero no con esa conciencia de lo que es estar en Cristo, por Cristo y en Cristo. O sea, claramente no lo hemos tenido, entonces por eso no se ha hecho. ¿Por qué no hemos tenido esa claridad? Porque no le hemos sacado tiempo para meditar en eso. Entonces no se nos hace claro y entonces no encajan las piezas y entonces por eso es que la máquina no camina como debe ser. Porque le faltaba simplemente una poleita, por eso esta otra no puede jalar a esta otra. Quedémonos meditando entonces a pensar, si yo ya estoy en Cristo, ¿qué puede hacer un respiro que ya no es mío, sino de la humanidad de Cristo? El valor de ese respiro, el valor de ese movimiento, el valor de ese sufrimiento. Y cómo debo estar poseyendo todas esas verdades en posesión para yo comenzar a fructificar y a actuar según esa verdad poseída, no solamente como información. Este es más o menos entonces el tema que vamos a estar tratando, desarrollando, y ustedes en esas meditaciones haciéndolo vida, que no quede solamente informaciones. ¿Listo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Junto a ti me hago amor entre tus brazos, ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí.